Vamos a hablar sobre lo que es marco jurídico y mecanismos internacionales y nacionales sobre humedales y cambio climático. Primero, para tener un panorama muy general de lo que es cambio climático, el cual también vamos a ver más adelante en otro tema, pero que aquí quisiera mencionarlo. Em, para definir lo que es cambio climático nos referimos a lo que es la variación del estado del clima identificable porque se puede medir mediante pruebas estadísticas, monitoreos, entre otros, en las variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente lo que son decenios y también siglos inclusive. Sin embargo, también podemos definirlo como que el cambio climático es atribuido directa o indirectamente a lo que es la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. ¿Y a qué nos referimos con que se altera la composición de la atmósfera? Bueno, hablando sobre lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales también veremos más adelante. Entonces, por ejemplo, lo que es el incremento del nivel del mar originado por el derretimiento de los polos ante los efectos del cambio climático global, eso aumenta también en otro tipo de enfoque la vulnerabilidad que son los humedales, también lo que es el incremento de las temperaturas del agua, también los fenómenos hidrometeorológicos extremos que ya hemos venido mencionando, las tempestades, los huracanes, inclusive en algunas zonas del mundo lo que son tsunamis, entre otros, eh, dando lo que es efecto un desastre en lo que es en las zonas costeras. Entonces, estas amenazas del cambio climático impulsan a lo que es un llamado urgente de saberes jurídicos ambientales en defensa de estos valiosos ecosistemas como medio para la regulación de los impactos negativos generados por lo que es el uso ilimitado de los recursos naturales, es decir, que los agotamos, la descarga excesiva también de contaminantes, eh, cambiamos lo que es las concentraciones naturales de los mismos y la conversión de los humedales naturales a usos antrópicos como lo que son la agricultura y también lo que son las expansiones de las zonas urbanas. Eh, y bueno, ante estas amenazas, el cambio climático emerge entonces como una problemática a nivel global, motivo por el cual también se ha convertido en un tema muy sonado hoy en día, por así decirlo, en las agendas ambientales de los países en el mundo, implementando marcos jurídicos ambientales bajo este enfoque. A ver, ay. Sí, aquí es lo que ya venía mencionando, lo que es el cambio climático que afecta a los humedales mediante lo que es el aumento del nivel del mar, el aumento de las temperaturas, los cambios hidrológicos, el aumento también de los cuerpos, de la temperatura de los cuerpos del agua, la variación en los patrones de uso de la tierra y también consumo, acentúan lo que es el cambio climático. Aquí vemos entonces, primero para hablar lo que es la Convención Ramsar, como dije anteriormente, íbamos a profundizar un poquito más con respecto a esta. Como ya habíamos mencionado, esta se dio a cabo en lo que es Ramsar, la ciudad iraní, en 1971. Y aquí hubieron 170 países que se adherieron como partes contratantes, es decir, los países miembros de la misma en el cual lo que es el marco para el uso racional fue elaborado por la misma Convención para proporcionar lo que es un mecanismo para asegurar la incorporación de los humedales en la Agenda Mundial para el Desarrollo Sostenible, apoyando iniciativas relacionadas con lo que es la diversidad biológica, el cambio climático, la reducción de riesgos de desastres y la degradación de tierras. Entonces, eh, parte de lo que son los compromisos de las partes contratantes o los países, mencionamos estos tres, son los principales, o sea, lo que cada país debe hacer. Primero, lo que es conservar y hacer un uso racional de todos los humedales. Y aquí es cuando yo había mencionado anteriormente que lo que es la Convención Ramsar se centra más en lo que es el uso racional y también el manejo de las mismas para lo que es el manejo de los humedales y también de las necesidades humanas en diferentes espacios naturales y en colaboración con las comunidades locales para poder que ésta sea eficaz
y también se debe respaldar entonces, como había dicho, por una buena gobernanza. Lo segundo que se comprometen es designar sitios para incluirlos en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional y conservarlos. Y además de establecer reservas naturales en humedales que son sitios Ramsar, también debemos considerar aquellos que no lo son, porque también son igual de importantes. No tanto como un sitio Ramsar, pero también son importantes para promover entonces la conservación de los mismos y también promover la capacitación en materia de estudio, manejo y protección de los humedales. Como tercer y último compromiso, bueno, cooperar en materia de humedales transfronterizos, sistemas de humedales, aquellos sistemas humedales que se comparten y lo que son también las especies tanto de flora también como de fauna que se comparten en las mismas, entre otros intereses comunes. Y a mano derecha vemos entonces lo que son las actividades principales que se realizan en la Convención Ramsar, es decir, las actividades principales en los que se le fomenta a los países a que desarrollen en cada uno de sus posibilidades. Primero, fomentar políticas y una planificación del uso de la tierra en las que se integren las cuestiones relativas de los humedales. También promocionar lo que es concientizar al público sobre los beneficios y servicios que brindan los humedales, garantizar que se inviertan fondos considerables en aumentar la sensibilización, trabajando de la mano con lo que es el sector privado, pero aquí también me atrevo a decir lo que es sector público, sociedad civil, ONG, academia, entre otros. También forjar alianzas entre actores de los sectores público y privado, que era lo que había dicho, para invertir la alarmante pérdida y degradación y desarrollar fuentes de financiación para la conservación y gestión de los humedales. Es decir, estas son parte de lo que son actividades que se realizan en la convención. Sin embargo, no es que se les obliga a hacerlo, lo que se les obliga sí a hacer son los compromisos que mencioné aquí. El uso racional, la designación de sitios Ramsar y cooperar en materia de humedales transfronterizos. Bien, y ahora hablando un poco de cómo se designan los sitios Ramsar, es decir, cuáles son aquellos criterios que designan un sitio Ramsar. Primero, si sustenta especies vulnerables en peligro o en peligro crítico o comunidades ecológicas amenazadas. Segundo, si sustenta poblaciones de especies vegetales y o animales importantes para mantener la diversidad biológica de una región biogeográfica determinada. Si sustenta de manera regular una población de 20.000 o más aves acuáticas y si sustenta una proporción significativa de especies de peces autóctonos que son representativas de los beneficios y valores de los humedales y contribuye de esa manera a la diversidad biológica del mundo. También es importante mencionar que a través de lo que es la designación de sitios Ramsar, eso lleva muchos beneficios también para lo que es el manejo de ese humedal. Primero, mayores oportunidades de obtener fondos, es decir, aquellos promover lo que son sitios que requieren manejo, protección y también restauración. También al momento de competir con fondos públicos o privados, al ser un sitio Ramsar, eso puede ayudar al acceso a dichos fondos, es decir, es como mucho más relevante. También hay mayor respaldo para proteger lo que es el sitio y las áreas circundantes de la misma. Y bueno, esa designación facilita lo que es el desarrollo de proyectos a nivel de cuencas hidrográficas, donde el sitio está ubicado para proteger el entorno, aguas arriba y también aguas abajo. También promueve lo que es mayor atención científica y también el turismo al país. Entonces, al ser un sitio Ramsar, se verifican mayores atractivos para la investigación científica en diversas áreas, es decir, se realizan proyectos en la misma para poder ampliar el conocimiento de cómo es la dinámica biológica del mismo lugar, cómo se van desarrollando las especies y a la misma vez entonces puede formar parte de lo que son sitios que a niveles mundiales se pueden crear nuevos negocios turísticos y también ecoturismo. Eso por parte de la Convención Ramsar. Y bueno, mencionando a los humedales en políticas y metas mundiales, encontramos primero lo que es la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. En esta se estableció un objetivo de neutralidad de degradación de las tierras para detener la tendencia hacia una mayor degradación.
Se sabe que muchas formas de degradación de la tierra están relacionadas con la gestión del agua y la degradación de la tierra tiene un impacto también directo sobre los humedales, como las turberas que se ven en varios otros lugares del mundo, los estuarios, los ríos, y estos incluyen también algunos puntos críticos de la degradación en todo el mundo. También tenemos lo que son las metas de Aichi. Las metas de Aichi fueron parte de lo que es el plan estratégico de diversidad biológica que se llevó a cabo en la COP10. Las metas estaban destinadas a lo que era el periodo de 2011 y 2020, sin embargo, no muchas lograron esas metas. Algunos lo califican como que se fracasó, yo no lo considero así, la verdad. Pienso que se han hecho avances al respecto y que estas mismas también pueden ser aplicadas para acciones a futuro. Entonces, de las metas de Aichi, las que están más vinculadas a lo que es el manejo de humedales, primero lo que es la meta 5, que es reducir al menos a la mitad e idealmente eliminar la pérdida de hábitats naturales. La meta 11, que es conservar al menos el 17% de las aguas terrestres e interiores y el 10% de las zonas costeras y marinas por medio de sistemas de áreas protegidas, administrados de manera eficaz y también equitativa, ecológicamente representativos y también bien conectados a otras medidas también de conservación eficaces basadas en esas áreas. La meta 10, que se centra en la conservación de los arrecifes de coral, la meta 6, que se relaciona con el uso sostenible de las especies acuáticas, y la meta 7, en la gestión de lo que es la acuicultura en dichas zonas también. Sabemos, creo que todos sabemos sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, muy conocido a nivel mundial, porque no solamente es a nivel nacional. En los humedales están también bastante conectados. De hecho, aquí en el cuadro muestro cuáles serían todas aquellas aportaciones de los humedales y sus beneficios hacia cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, creados por lo que son las Naciones Unidas. Entonces, los humedales, como se menciona aquí, son fundamentales para alcanzar muchos de esos objetivos y las 169 metas asociadas, que se centran en lo que es la pobreza, el hambre, la salud, la energía, el consumo y el cambio climático. Y estos objetivos y metas establecerán entonces la agenda para los esfuerzos mundiales de desarrollo en la próxima década. Solamente por mencionar algunos, porque son bastantes, voy a mencionar cómo es que se van relacionando los humedales en cada uno de los objetivos. Primero, lo que es el objetivo 1, fin de la pobreza, en todas las formas, de todas las formas en todo el mundo. Los humedales y sus servicios ecosistémicos juegan un rol muy esencial en el apoyo de lo que es la seguridad alimentaria de las personas, los medios de vida y también el bienestar humano, entre otras cosas, a través de lo que es suministro de alimentos, fibras, productos, también lo que es agua para el saneamiento, el consumo, el regadío y otros fines también, como lo que es el ecoturismo. El objetivo 2, que es hambre cero, que es acabar en el hambre, acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, y también promover lo que es la agricultura sostenible. Eh, el ser humano, aquí se explica como un ejemplo de cómo se relacionan los humedales para nosotros los seres humanos. El ser humano consume en promedio 19 kilogramos de pescado cada año, y la mayor parte de los peces se reproducen y se crían en humedales costeros y también estuarios. También encontramos el objetivo 6, agua limpia y saneamiento, que es garantizar lo que es la disponibilidad y también la gestión sostenible e integral del agua y el saneamiento para todos. Los humedales garantizan lo que es el agua dulce, ayudan a reponer acuíferos, también purifican y filtran los residuos nocivos del agua, como lo que se conoce como fertilizantes, plaguicidas, insecticidas, metales pesados, entre otros. También está el objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, hacer que las ciudades y también los asentamientos humanos sean inclusives, resilientes, sean seguros y también sostenibles. Los humedales actúan como reguladores naturales, absorbiendo las lluvias y brindando protección contra eventos hidrometeorológicos extremos a través de lo que es esas barreras grandes de sedimentos.
También tenemos lo que es la acción por el clima, el objetivo 13, que es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y también sus efectos. Se sabe que los humedales actúan como sumideros de carbono. eh, a eso se refiere básicamente lo que es la mitigación al cambio climático, lo que es regular esas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces los humedales actúan como sumideros de los mismos, es decir, los capturan. Igualmente se afirma que el papel de los humedales saludables en el aumento de la resiliencia también al cambio climático por sus estructuras. Está lo que es la producción y consumo responsable. De ese podemos decir que es garantizar esos patrones de consumo y también de producción sosteniblemente. Los humedales que se manejen de manera sostenible pueden ser los motores de economías locales, contribuyendo al bienestar de las comunidades también aledañas. En lo que es vida marina, no, vida submarina, al conservar y utilizar eh, los beneficios de los humedales costeros, que son importantes también para sostener los mares y recursos marinos, se pueden obtener beneficios para esta biodiversidad de especies en el mar. Se puede hacer viveros para muchas pesquerías marinas. También tenemos lo que es el objetivo 15, vías de ecosistemas terrestres, que está vinculado a lo que es proteger, restaurar, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, manejar lo que son los bosques. Ya se ha mencionado que los humedales son eh, eh, ¿cómo se llama? Actúan como sumidero de carbono. Igualmente se afirma el papel de los mismos para la resiliencia. Bien, mencionando entre... Ok, ahora sí. Bien, siguiendo hablando sobre lo que son los humedales en acuerdos internacionales, encontramos lo que es el Acuerdo de París. Este es muy conocido. En dicho programa se pide a los estados que colaboren en contribuciones determinadas a nivel nacional para hacer frente al cambio climático con soluciones basadas en naturaleza como componente clave, incluyendo lo que son los humedales. Se sabe que en el Acuerdo de París, que fue en 2015, se dio lo que fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es uno de los instrumentos internacionales de mayor relevancia en materia de cambio climático, ya que en este se establece lo que es un marco de acción que los países bueno, estados tienen que cumplir para poder reducir los gases de efecto invernadero, producto de lo que es el uso de las energías fósiles, que son las causantes las causantes principales del cambio climático y que comprometen al desarrollo sostenible de la humanidad. Los países a través de esto se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura mundial de este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados, que están por encima de los niveles preindustriales, y hacer esfuerzos para poder limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. También a través de se promovieron lo que fue instrumentos jurídicos eh, para que se adopten las conferencias de las partes y lograr la estabilización de concentraciones de los gases de efecto invernadero. Entonces, ese nivel, esos objetivos se deberían lograr en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten entonces naturalmente al cambio climático, porque algunas medidas sí son a corto plazo, sin embargo otras ya están enfocadas, y esas son las mayorías, están enfocadas a largo plazo, porque se les debe dar el tiempo a los ecosistemas de poder eh, adaptarse a todo eso. Entonces, siguiendo hablando, para ir avanzando, está lo que es el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. Esto fue en 2015 también. Se acordó una estrategia voluntaria a lo que es 15 años para la reducción del riesgo de desastres, y es un acuerdo no vinculante en el que se reconoce lo que es la necesidad de aplicar métodos integrados de manejo del medio ambiente y de los recursos naturales que incluyan la reducción de riesgo de desastre, y en este se hace también hincapié en la importancia de los humedales en la construcción de comunidades resilientes, destacando su papel de lo que es la reducción de riesgo de inundaciones y atenuación de los daños causados por lo que son las tormentas. Como por ejemplo aquí
pongo en la imagen a la derecha lo que son presas permeables hechas de bambú local. Esta es una iniciativa que se está llevando a cabo, no recuerdo exactamente desde hace cuánto, pero hasta actualmente se está llevando a cabo en Indonesia. Las mismas sirven como trampas de sedimentos para ayudar a la acumulación de los sedimentos detrás de las presas para permitir que los manglares vuelvan a crecer, ya que muchos de lo que son sus ecosistemas costeros fueron afectados por eh, eventos hidrometeorológicos extremos a lo largo de los años. Entonces se han implementado estas medidas un poco más alejadas para permitir entonces que los manglares se vayan recuperando y así entonces forma como una medida de reducción de riesgo de desastre. Y bueno, aquí menciono acuerdos, lo que son multilaterales relacionados con lo que es la diversidad biológica. Los humedales y las especies que dependen de ellos están protegidos por varios acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, que son las AMAs, relacionados con la diversidad biológica, tales como, por ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre las Especies Migratorias y su Acuerdo para la Conservación de las Aguas Acuáticas de África y también Eurasia, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y la Convención del Patrimonio Mundial. Entonces, a través de bueno, para reforzar lo que son estas políticas es muy necesaria la cooperación científica y técnica que se ha mencionado anteriormente en las charlas anteriores. Y esto se lleva a cabo mediante lo que son misiones en conjunto, aquellos proyectos y aquellas orientaciones coordinadas que incluyen, por ejemplo, el asesoramiento sobre cuestiones emergentes a varios de los problemas que atañen a los humedales. Bien, para hablar un poco también entonces de los acuerdos en los que se relacionan los humedales a nivel nacional, es importante mencionar que para asegurar esos lineamientos estratégicos, planes, estrategias para enfrentar la cuestión ambiental, se han desarrollado varias estrategias, documentos. Por ejemplo, está lo que es la Estrategia Nacional de Biodiversidad, la Política Nacional de Humedales, la del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Esos son algunos ejemplos que lo vamos a ir viendo poco a poco, que han estado surgiendo y desarrollándose a lo largo de los gobiernos. Y creo que la más significativa entonces sería la creación de lo que es el Ministerio de Ambiente, a través del cual entonces se crea esa entidad rectora del Estado en materia de protección, conservación, preservación y también lo que es la restauración del medio ambiente. Y lo que es ese proceso de creación del Ministerio de Ambiente se cristaliza en varias aristas, por así decirlo. Una manera de poder decirlo. En primer lugar, se promueve lo que es el fomento de una visión integral sobre la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento de todo. Se fomenta lo que es el acceso a energía asequible, fiable, sostenible y limpia. Otra arista también es la adecuación de las modalidades de consumo y producción a nivel nacional, haciendo énfasis en lo que se hace según las brechas, las medidas para la mitigación y el cambio climático y su impacto en el desarrollo humano, la transformación en la gestión de nutrientes, también de residuos sólidos que englobe múltiples sectores en todos los niveles del gobierno, también la atención de los ecosistemas terrestres y dulces acuáticos y marinos para el equilibrio y la calidad de vida. Bien, algunos instrumentos también o acuerdos o mecanismos nacionales mencionamos, por ejemplo, la ley 6, o sea, relacionados a los humedales, a la ley 6 del 3 de enero de 1989, por la cual se aprueba la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, y el protocolo con vistas también a modificarla. Ya que recuerden que en lo que es la Convención sobre humedales de importancia internacional se especifica que las partes se deben esforzar para poder coordinar y apoyar lo que son políticas y regulaciones actuales y futuras también que se deben hacer relativas a la conservación de los humedales y de toda su biodiversidad. También lo que mencioné sobre lo que es la creación del Ministerio de Ambiente,
primero lo que es la Ley 41, la Ley General del Ambiente de la República de Panamá, y la cual se actualiza entonces a lo que es la Ley 8 del 2015, que se crea el Ministerio de Ambiente, como ya había mencionado anteriormente, y en la misma se realizaron algunas modificaciones, y con respecto a lo que son los humedales, vemos los siguientes artículos. El artículo 94, que los recursos marinos y costeros son bienes de dominio público del Estado y su aprovechamiento, manejo, conservación estarán sujetos a las disposiciones que para tal efecto emita el Ministerio de Ambiente. El artículo 95, que es mi ambiente y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá darán prioridad en sus políticas a la conservación de los ecosistemas marinos con niveles altos de diversidad biológica y productividad, tales como los arrecifes de coral, los estuarios, los humedales y otras zonas de reproducción y de cría. También encontramos lo que es la ley número 37 del 7 de julio del 2004, por el cual se aprueba entonces el convenio entre el Gobierno de la República de Panamá y la Oficina de Convención relativa a los humedales para la creación y funcionamiento en Panamá del Centro Regional Ramsar para la capacitación e investigación sobre humedales en el hemisferio occidental, lo que muchos conocemos como Ramsar CREO, por sus siglas. También está la ley número 44 del 23 de noviembre de 2006, que crea lo que es la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, unifica las competencias sobre los recursos marinos costeros, la acuicultura, también la pesca, también el resuelto del ARAP del 29 de enero de 2008, por medio del cual se establecen todas las áreas de humedales marino costeros, particularmente los manglares de la República, como zonas especiales de manejo marino costero, y también se dictan otras medidas. Y bueno, llegamos a lo que es la política nacional de humedales, cuyo objetivo general es promover e implementar la protección, conservación y uso racional y también recuperación de los humedales para garantizar sus bienes, servicios y también atributos que puedan ser aprovechados sosteniblemente a través de su gestión integral. De hecho, lo que es la Convención Ramsar promueve que se creen políticas nacionales de humedales para ofrecer esa oportunidad de establecer prioridades y también mecanismos para promover lo que es la concientización. En este también se incluye lo que es un plan de acción de humedales, un plan estratégico para poder, o sea, con líneas muy específicas de acción para poder alcanzar lo que es la conservación y sostenibilidad de los humedales. También encontramos lo que es el Comité Nacional de Humedales, que es un organismo interinstitucional, interdisciplinario y es un órgano asesor del gobierno nacional y también de la sociedad civil en materia de humedales para la implementación de la política nacional de humedales. Entonces, entre las funciones que ellos tienen es asesorar, como ya había dicho, asesorar a las autoridades competentes y otros entes gubernamentales y no gubernamentales sobre lo que es la promoción, planificación y manejo de los humedales, apoyar y coordinar acciones de punto focal con la Secretaría de la Convención y también otros entes internacionales, y velar también porque los programas, proyectos y actividades de desarrollo cumplan con la aplicación del principio. Aquí menciono también un poco de lo que son aquellas actividades que realiza lo que es el Ramsar CREO, el Centro Regional para la Capacitación e Investigación de los Humedales. Entre los primeros, generar conocimientos referentes al manejo y uso racional de humedales. También preparar recursos humanos mediante el desarrollo de programas de capacitación y de formación. Lo que se procura también aquí es ampliar esos conocimientos teóricos y prácticos sobre los humedales. También entre las actividades está aplicar los objetivos del plan estratégico de la Convención Ramsar, promoviendo esa cooperación científica y también técnica y el intercambio de experiencias también, que sirve de mucho de ejemplo para poder replicarlo entonces a nivel nacional. Entre eso también encontramos lo que es la CECOP, el programa de concienciación, educación, comunicación y participación, que ofrece herramientas para ayudar a las personas. Esto ya es como a un nivel más de sociedad civil, es decir, público en general,
ofrecer herramientas para ayudar a las personas a comprender los valores de los humedales, fomentar la producción de herramientas y también conocimientos con miras a lograr que los principales interesados participen en el uso racional de humedales, también aumentar el número de promotores, agentes y redes informados que se interesan por las cuestiones relativas de los humedales. Y bueno, aquí menciono ahora sobre lo que es el cambio climático. Un momentito. Bien, que primero lo que encontramos es la Convención Marco de las Naciones Unidas, eh, en la cual se establece que el cambio climático ya está teniendo graves impactos con un incremento muy grande en lo que es la frecuencia de tormentas, inundaciones, y el mismo se establecen entonces que si se sigue emitiendo hasta ahora se prevén fuertes aumentos en lo que son las temperaturas y todos estos eh, fenómenos meteorológicos extremos. Entonces, aquí, por ejemplo, se menciona que los países en 1992 decidieron firmar el Tratado Internacional que se conoce como Convención Marco de las Naciones Unidas, que establece un marco de cooperación internacional para combatir el cambio climático, y desde entonces la política internacional sobre el clima ha experimentado una evolución gradual, y aquí entonces se resumen lo que son los principales hitos. Primero, lo que es la COP1 de Berlín, la cual a partir de la primera conferencia de las partes surgió lo que es el mandato de Berlín, que establece un proceso de negociación y también de compromisos reforzados para lo que son países desarrollados. Y entonces se sientan ahí las bases para lo que es el protocolo de Kioto, en donde se operacionaliza la Convención Marco, comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad con las, por ejemplo, metas individuales acordadas. Y la segunda parte de ese protocolo fue la enmienda de Doha, no sé cómo se pronuncia, en 2012 y se extiende hasta 2020. La enmienda reforzó los compromisos de limitación y también de reducción de gases de efecto invernadero de los países desarrollados. La COP13, que es el Plan de Acción de Bali, que introdujo entonces lo que es lo que conocemos como el principio de medición, reporte y verificación, tanto para las partes que son países desarrollados como para aquellas que están en vías de desarrollo, en contexto para poder mejorar lo que es la acción a nivel internacional, también nacional, para mitigar lo que es el cambio climático. La COP21 del Acuerdo de París, que mejora la aplicación de la convención y tiene por objetivo reforzar la respuesta mundial a lo que es la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible. También está lo que es el paquete de Katowice para el clima. Este se llevó a cabo, fue en Polonia. En este, los gobiernos adoptan en conjunto lo que son las directrices, procedimientos y modalidades eh, para implementar lo que es lo que se establece en el Acuerdo de París. Se operacionaliza lo que es el régimen de cambio climático contenido en el mismo y promueve la cooperación internacional y alienta a una mayor exigencia. ¿Y a qué nos referimos con esa mayor exigencia? Lo que es la implementación del marco reforzado de transparencia, que en siglas, para hacerlo más identificable, MTR, que este es básicamente, bueno, está diseñado básicamente para fomentar lo que es la confianza mutua de los datos que se están registrando de gases de efecto invernadero, asegurando lo que es la transparencia de las contribuciones de cada una de las partes mediante lo que es la presentación de informes como los que conocemos, eh, las contribuciones determinadas a nivel nacional, las comunicaciones nacionales, los informes bienales de transparencia, todos esos aquellos informes y reportes que se presentan ante la Convención Marco, las cuales están más orientadas a lo que son la transparencia para las medidas, es decir, la información que cada país debe proporcionar periódicamente para permitir un mejor entendimiento de lo que son las medidas relativas al cambio climático, y lo que es también la transparencia
para el apoyo, es decir, dar claridad al respecto, con respecto a lo que es el apoyo prestado y también recibido, es decir, aquellos países que nos vendrían apoyando tanto financieramente como también para el desarrollo de tecnologías y también fomento de capacidades. Eso es lo que es el marco reforzado de transparencia. Bien, siguiendo también con el tema de cambio climático, se han priorizado sistemas para lo que es la adaptación. Es importante saber que hay sistemas priorizados para la adaptación y otros también que son para la mitigación. Algunos se comparten, pero otros no. Entonces, aquí menciono primero lo que es los recursos hídricos, la agricultura, la salud humana en las zonas costeras y las ciudades resilientes para lo que es la adaptación al cambio climático. Estas son más como planes o medidas como por ejemplo el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, también lo que es, en todo esto también entra lo que es el Plan Nacional de Cambio Climático. Vemos aquí también los sistemas priorizados para lo que es la mitigación, entre eso está lo que es la energía, UTCUTS, que es el uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, la agricultura, el sector IPU, que son procesos industriales y usos de productos, y también lo que es el sector residuos. Entonces, aquí cabe mencionar, muy importante, esas 5 variables a considerar para orientar a un desarrollo nacional y mundial bajo en carbono y resiliente al cambio climático. Primero, el crecimiento de una población consciente y resiliente al cambio climático. Eso es muy importante. El crecimiento económico con un enfoque interdisciplinario, la inversión en tecnologías limpias, la apuesta al servicio ecosistémico de los bosques del mundo, la planificación participativa y preventiva ante los impactos adversos también del fenómeno climático. Bueno, aquí no voy a mencionar cada una, pero sí quiero resaltar lo que se indica aquí abajito a la derecha. Estas son la evolución de políticas nacionales de mitigación. Aquellas acciones de mitigación se pueden clasificar, por ejemplo, en estos 2 grupos. Primero, instrumentos de planificación y gestión de gobierno para promover la mitigación a nivel nacional. Eso involucra lo que son leyes, políticas, estrategias, decretos, planes, resoluciones, incentivos y también lo que son impuestos. Y otro grupo muy importante para lo que es la mitigación es las actividades limitadas en alcance, tamaño y duración, que esos son los proyectos y también programas puntuales. De hecho, aquí se explica, bueno, está explícitamente lo que son las características de un proyecto, que es que están limitadas a lo que es el alcance, también a lo que es la duración, también a lo que es un presupuesto. Entonces, esas dos se han identificado para lo que son acciones de mitigación del clima. Aquí se mencionan también lo que son las cronologías de lo que es las comunicaciones nacionales, lo que es los informes bienales de actualización, entre otros, para ir no alargando más, porque creo que me estoy pasando de la hora. Bien, para lo que es respecto al cambio climático y también acuerdos y mecanismos nacionales, seguimos hablando. Voy a mencionar algunos ejemplos. Está la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2050, que busca establecer una hoja de ruta que nos conduzca hacia una economía baja en carbono con acciones de mitigación y adaptación, los cuales a su vez nos permiten entonces lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, aquí pongo la imagen de cuáles son esos sectores priorizados para lo que es la mitigación, lo que es energía, el sector IPU, el sector UCUTS, el de residuos. También tenemos lo que es el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050, que tiene como propósito asegurar la gestión eficiente del recurso hídrico a nivel nacional, identificando estrategias dirigidas a lo que es facilitar la integración de los distintos procesos para la gestión del agua, la coordinación efectiva de los diversos actores y también importante la participación ciudadana. También tenemos lo que es el Programa Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, que es una herramienta de planificación operativa que permite avanzar a través de metas y objetivos estratégicos, avanzar a lo que es la reducción de riesgo de desastres en el ámbito nacional.
Vemos aquí también lo que son, así como un ejemplo de mecanismo nacional para hacer frente a lo que es el cambio climático, están las acciones de mitigación nacionalmente apropiadas, en NAMAS en inglés, que en general son todas esas políticas, regulaciones, programas u otro tipo de acción que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero de sus niveles tendenciales o lo que se conoce como business as usual, y que a su vez contribuye a alcanzar entonces al objetivo de desarrollo sostenible. Y aquí se mencionan cuáles son esas características que las definen. Toda medida que contribuya a la reducción o limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuya a la transformación de una economía hacia un crecimiento bajo en carbono, que se lleva a cabo de forma voluntaria, porque son acciones que se pide que sean voluntarias, es decir, no se les obliga a ningún país a hacerlas. Y por último, que es posible diseñar e implementar las NAMAs de forma unilateral, es decir, individualmente, o contar con el apoyo financiero o técnico por parte de otras instituciones o país. También menciono aquí otro mecanismo nacional, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, las cuales son aquellos informes, como dije, que se presentan ante la Convención Marco. Entonces, en los principales objetivos es mostrar los avances institucionales en materia de política climática. En también se estima la contribución agregada de la región para la reducción de emisiones de los GEI, que son los gases de efecto invernadero. También quedan plasmadas las metas de mitigación y de adaptación, y se establecen cuáles son los sectores prioritarios y los requerimientos de apoyo externo. También otro mecanismo nacional presento, creo que este ya es el último, la Estrategia Nacional Red Más. Algunos se preguntarán qué significa ese más. Bueno, primero que esto se alienta a lo que es a las partes, es decir, a los países que son de estas estrategias, eh, a, eh, a contribuir a lo que es la labor de mitigación en el sector forestal, adoptando lo que son medidas a su discreción y conforme a las capacidades respectivas y también las circunstancias nacionales de reducción de lo que es la degradación forestal. Tenemos aquí lo que es el más, significa la reducción de las emisiones debido a la deforestación, reducción de las emisiones debido a la degradación forestal, la conservación de las reservas forestales de carbono, la gestión sostenible de los bosques y el incremento de las reservas forestales de carbono. Estas son las principales líneas estratégicas de lo que es la Estrategia Nacional Red+, que aún en ninguna estrategia se ha presentado oficialmente ante la Convención Marco Nacional de las Naciones Unidas, pero sí existen experiencias a nivel nacional y también de otros países, y los pasos que se van tomando para poder aplicar entonces en mecanismo, los cuales sirven entonces de guías o modelos para abordar el tema a las circunstancias nacionales del país.